buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre tipos de vehículos eléctricos. Pues mi grupo está conformado por Daniel Peláez, Sebastián Buitrago y Sebastián Santamaría. Y pues quien les habla, Andrés de Asa. Inicialmente vamos a hablar sobre los vehículos mild hybrid. ¿Qué es un vehículo mild hybrid? Bueno, inicialmente tiene una característica de su nombre en el cual se abrevia con el MHEV, que significa y son sus siglas en inglés de Mild Hybrid Electric Vehicle. Este también tiene una característica, pues que es un vehículo que es pues híbrido, como su nombre lo dice, pero no tiene un motor como tal eléctrico, sino que con ayuda de una batería propulsa y le da un auxilio al motor de combustión interna, para que el motor de combustión interna de esa manera no tenga tanto esfuerzo, por lo tanto no tenga mayor contaminación. Ya hablaremos de esto a continuación. Bueno, el objetivo de los vehículos mild hybrid es pues como básico y base de los vehículos híbridos, pues tener el menor y casi en ceros pues contaminación, ¿sí? Aquí es reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2, que es lo que pues más quiere destacar estos tipos de vehículos y bueno, en general los vehículos eléctricos e híbridos. Sin embargo, este opera en regímenes eficientes en cuanto a que tiene ciertas características y partes, lo cual compone como puede ser el arranque, que es un arranque eléctrico, no, pues muy básico por decirlo así a lo otro. Sin embargo, tiene una alteración que es cuando tiene esa cierta unión con el eléctrico, la batería eléctrica y pues del de combustión interna. Aquí por ejemplo puse pues sobre los vehículos BMW, que en el cual estos tipos de vehículos se caracterizan también porque no son enchufables. Es decir, ellos cuentan con una característica principal que bueno, también cuentan varios tipos de esta, pero este es uno que ya tiene, y es que tienen un sistema en el que al frenar recargan su energía para que asimismo no necesiten estar enchufados y gastar electricidad y gasolina. Este sistema que les hablo se llama Brake Energy Regenerator, el cual, pues su nombre lo indica, es la regeneración de energía, pues con el frenado. Las funciones de un motor eléctrico de este tipo de vehículo híbrido es, pues que bueno, está adosado con el motor, con el de combustión, y pues esto se le llama el motor de combustión eléctrico, pero en realidad cuando estemos más metiéndonos más a fondo, en realidad no es un motor eléctrico que exista, sino simplemente es una batería y algo que lo propulsiona, es todo. Y pues el sistema del que hablaba anteriormente, que regenera esa misma energía para que él no tenga que ser enchufable. Eh, Aquí como dice, se aumenta la demanda, se activa el motor eléctrico. Es decir, el motor de combustión interna ejerce la fuerza hacia las ruedas. Sin embargo, cuando ya el motor está en un exceso en el que ya pues se está esforzando mucho, eh, es apoyado por el motor eléctrico y los dos empiezan a darle esa propulsión que necesitan las ruedas para darle más fuerza sin contaminar tanto. Y igualmente si el motor en una frenada empieza a recargar y el motor de combustión interna prácticamente se desconecta del circuito, si lo denominamos de alguna manera así. En estas partes y son los componentes de lo que quería explicar principalmente. Bueno, está el motor de combustión interna, que es pues lo que tiene un vehículo normal hoy día.
Y sus componentes que hacen que sea la diferencia son estas partes verdes, como las podemos ver acá, que es el motor eléctrico generador, que es lo que yo denominé y es un alternador pues con mayor potencia para generar la fuerza que necesita el motor. Y también tiene un compresor eléctrico que es también algo como un turbo, que eso es lo que ya en sí le da la potencia o la fuerza que necesita el motor para que pues tenga su buen funcionamiento. Por otro lado, tiene el sistema que distribuye pues la corriente, una batería de 12 voltios y un convertidor de que, bueno, anteriormente olvidé explicar que el motor eléctrico que denominan acá, que en realidad es una batería, es de 48 voltios y la mayoría de vehículos de este tipo es de 48 voltios. Esto tiene pues aquí un convertidor en el que pues hace que sus 48 voltios pasen a 12 voltios para pues lo que se necesita como comúnmente. Ya pasamos también a la parte en la que convierte la corriente alterna en corriente continua. La batería de 8 voltios, que es de 48 voltios que mencionaba anteriormente, que dice que por otro lado dicen que es el motor, pero el motor es un pedacito pequeño, entonces hay una leve confusión entre, porque las características de un motor real eléctrico pues no serían las que cumple el que denominan acá. Sin embargo, bueno, regula el estado de la carga de batería, este también en la misma batería que tiene, ahí también tiene su mismo regulador de estado de batería y su parte de sensores de velocidad, de frenado, de todo, del sistema regenerador de energía, todo también está adosado en esta parte y es la más importante prácticamente porque es la que le da la señal al motor de que funcione, no funcione, deténgase, cargue, siga, pare. Bueno, básicamente es esto los componentes. Bueno, en cuanto a marcas, ¿qué marcas cuentan con estos modelos Mi Libre? Bueno, ya hay varias marcas, unas de ellas son Seat, Kia, BMW, Alfa Romeo, Skoda y Mazda. Voy a dar un leve ejemplo de BMW, puesto que pues es la que más se ha visto globalmente y es la que más ha tenido como ventas muy comunes en los últimos años. Digamos, aquí el BMW de modelo iX Drive 50 aparecen este tipo de características para todos los vehículos que sacan estas marcas. Pues decir, está el consumo eléctrico, cuántos kilowatts por kilómetro hay en promedio, el promedio de emisiones de CO2 en gramos sobre kilogramos promedio, en el cual nos dice que es cero. Y en cuanto al consumo eléctrico en kilowatts, en kilómetros por hora, perdón, 100 kilómetros, nos dice que entre 19.7 y 21.7 consume el vehículo, que es pues algo muy, 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 muy bueno si lo vemos de este modo. Está el mismo modelo prácticamente, pero el X-Drive 40, que es como una edición anterior a este, en el que la diferencia básicamente, pues aparte de su diseño, que pues no muestra en este caso porque pues no tiene gran relevancia, es su consumo eléctrico. Este tiene pues un consumo menor, tiene un consumo menor y por lo tanto también una distancia inferior. En cuanto a emisiones, también aparece que cero emisiones. Prácticamente todos los modelos nos aparece que tienen cero emisiones. Esa es la característica principal también que nos da los vehículos mild hybrid y los vehículos híbridos en general. A continuación ya hablaremos sobre los vehículos HEV. Muchas gracias.